Era una noche fría de noviembre y estaba caminando de regreso a casa después de una larga jornada de trabajo. Mi ruta me llevaba por un parque que a esas horas estaba completamente desierto. Las luces del parque parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras largas y siniestras en el suelo. De repente, noté una figura al final del sendero. Era un hombre alto, vestido con un traje negro impecable. Y lo más llamativo era que llevaba un sombrero de ala ancha que le cubría gran parte del rostro. No podía ver sus ojos, pero sentía su mirada clavada en mí. A pesar del frío, comencé a sudar. Así que aceleré el paso, tratando de no mirar atrás. Pero la curiosidad pudo más y giré la cabeza. El hombre del sombrero seguía allí, pero ahora estaba más cerca, aunque no parecía haber dado un solo paso. El miedo comenzó a invadirme y empecé a correr. Al llegar a la salida del parque, me detuve para recuperar el aliento, y para mi alivio, el hombre ya había desaparecido. Traté de tranquilizarme, pensando que todo había sido parte de mi imaginación, y continué mi camino hacia la casa. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. Esa noche, al acostarme, no pude dejar de pensar en el hombre del sombrero. Cerré los ojos y al abrirlos nuevamente, lo vi parado en la esquina de mi habitación. No sé cuánto tiempo permanecí paralizado por el terror, pero cuando finalmente me atreví a parpadear, él ya no estaba. Las semanas siguientes fueron una tortura. Empecé a ver al hombre del sombrero en todas partes, en el reflejo de las ventanas, en las sombras de los edificios y peor aún, en mis sueños. Siempre estaba allí, inmóvil, observándome. Decidí investigar un poco más sobre este misterioso hombre. Consulté a amigos, busqué en internet y revisé libros de leyendas urbanas. Descubrí que no era el único que había tenido encuentros con él. Muchos relatos hablaban de una figura similar, siempre descrita como un hombre alto, con un sombrero de ala ancha. Algunos decían que era un demonio, otros creían que era el espíritu de un asesino, y algunos más que era un ente interdimensional que se alimentaba del miedo. Mi vida comenzó a desmoronarse debido a la constante presencia del hombre del sombrero. No importaba cuánto intentara ignorarlo o convencerme de que era solo una ilusión. La realidad seguía desmoronándose a mi alrededor. Cada día al despertar sentía que había estado observándome mientras dormía. Las noches se volvieron una pesadilla interminable. Me despertaba sudando y con el corazón acelerado, sintiendo que la figura oscura estaba cerca, esperando a que cerrara los ojos para volver a manifestarse. A veces, cuando el sueño me vencía, despertaba en la misma posición en la que me había dormido, con la sensación de que no había descansado en lo absoluto. Intenté todo para aliviar mi angustia. Hablé con un terapeuta, quien me sugirió que estaba lidiando con ansiedad. Me recetó medicamentos y me recomendó técnicas de relajación, pero nada parecía ayudar. Incluso intenté cambiar de entorno, mudándome a un nuevo apartamento en un barrio diferente, pero el hombre del sombrero seguía allí, en cada esquina,
y en cada sombra. Una noche, mientras investigaba sobre posibles remedios en línea, me topé con un foro dedicado a lo paranormal. En una discusión encontré a alguien que escribía experiencias similares a las mías. Decía que el hombre del sombrero no era solo un espectro, sino un presagio de eventos oscuros y desafortunados. Este individuo afirmaba que la única forma de librarse de su presencia era confrontarlo directamente. Desesperado, decidí seguir este consejo. Me armé de valor y me dirigí a un antiguo cementerio que se encontraba en las afueras de la ciudad. Un lugar que, según las leyendas locales, estaba asociado con fenómenos paranormales. La noche estaba especialmente oscura, sin luna y con nubes densas que ocultaban las estrellas. Recorrí el cementerio con la esperanza de encontrar alguna pista o forma de enfrentar al hombre del sombrero. Mientras caminaba entre las tumbas y mausoleos, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era el frío del viento, sino una presencia tangible, como si alguien estuviera respirando en mi cuello. De repente lo vi. El hombre del sombrero estaba de pie, a unos metros de mí. Su figura inmóvil e inmutable bajo el tenue resplandor de una linterna que llevaba conmigo. Me armé de valor y le hablé, exigiéndole que se mostrara, que explicara su presencia. Sus ojos ocultos bajo el ala del sombrero no se movieron. La atmósfera se volvió aún más densa y una sensación de desesperanza me invadió. Intenté dar un paso hacia él, pero mis piernas se sentían como si estuvieran atrapadas en un mar de concreto. De repente, una voz susurrante, como el viento que se deslizaba entre las tumbas, habló desde lo más profundo de la oscuridad. No era una voz humana, sino un murmullo infernal que parecía venir de todas las partes al mismo tiempo. La voz me dijo que mi sufrimiento apenas había comenzado y que mi destino estaba sellado. Desesperado y aterrorizado, corría fuera del cementerio sin mirar atrás. La promesa de sufrimiento y la imagen del hombre del sombrero se quedaron grabadas en mi mente. Mi búsqueda para comprender al hombre del sombrero me llevó a una antigua biblioteca local, donde encontré un libro de historia y folclore que parecía prometedor. Según el libro, la figura del hombre del sombrero estaba vinculada a una serie de desapariciones y tragedias en la región desde hacía siglos. El libro contaba que él era un antiguo guardián de secretos oscuros, alguien que absorbía el miedo y el sufrimiento de quienes se cruzaban en su camino. A medida que leía, me di cuenta de que el hombre del sombrero no solo estaba vinculado a la oscuridad, sino que de alguna manera yo había traído su atención. Era como si al intentar confrontarlo hubiera reafirmado su interés en mí. Me di cuenta que la única forma de liberarme de su influencia era exponer su existencia y compartir mi experiencia con otros, con la esperanza de que su poder se desvaneciera al revelar su naturaleza. Decidí escribir sobre mis experiencias y publicarlas en un blog dedicado a lo paranormal. Compartí cada detalle, cada encuentro y cada sentimiento que había experimentado. A medida que mi historia se volvía conocida, empecé a recibir mensajes de otras personas que habían tenido experiencias similares. Con el tiempo, noté que su presencia comenzó a desvanecerse. La sensación de ser observado disminuyó, y aunque seguía teniendo pesadillas de vez en cuando, ya no sentía sus sombras echando cada momento de mi vida. Hoy en día, aunque las noches pueden ser inquietantes y las sombras pueden parecer más oscuras de lo normal, siento un poco más de paz. La historia del hombre del sombrero
un recuerdo de lo desconocido que logró invadir mi vida, pero también me enseñó la importancia de enfrentar nuestros miedos y compartir nuestras experiencias para superar lo inexplicable. Aunque este hombre me sigue atormentando, aún lo veo en mis pesadillas con nitidez, lo escucho, lo veo. Cada pesadilla es un tormento horrible y la verdad espero que me deje en paz. Buenas noches y descansen en paz.